Dios les bendiga, hermanos. Una bendición estar una vez más unidos en el Espíritu, pero escuchándonos a través de estas líneas. Le agradezco a Dios por el privilegio que tenemos de estar hablando la palabra. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús que allá donde está, levante un altar de adoración al Señor. Yo le pido que se una conmigo, que se una con los que estamos aquí escuchando, únase conmigo y levante un clamor al Señor. Dígale: gracias, Padre, por este día, gracias por este día que nos has dado, gracias porque somos tus hijos, porque dependemos de ti, Padre, porque tú nos has cuidado, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que nos bendiga, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que están en angustia, que están en necesidad, bendícelos, que alcen los ojos a ti y te levanten un clamor, Señor, para que tú estás con ellos. Y a nosotros, Padre, bendícenos, háblanos a través de tu palabra, porque tu palabra es el alimento que necesitamos para crecer, para sentirnos seguras y confiadas que tú estás con nosotros. Dios me dio una palabra que le puse: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿O por qué estoy pasando esto? Y muchas veces, hermanos y hermanas, pasamos por situaciones muy fuertes, cosas que no esperamos ni entendemos. Puede ser una enfermedad grave, un divorcio, problemas familiares, carestía, pérdida de trabajo, tantas cosas que pasamos, y muchos nos preguntamos y hasta le preguntamos a Dios: ¿por qué estoy pasando esto? Y la palabra es bien clara y la palabra nos explica en Jeremías 33:3. Quiero que abra la Biblia y lo busque, y yo se los voy a leer. Dice la palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra versión, la latinoamericana, dice: yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primero nos está diciendo aquí que clamemos. Yo no sé si usted últimamente ha clamado a Dios. Es muy diferente a orar. Yo busqué en el diccionario qué significa clamar. Y clamar significa quejarse a gritos, pidiendo ayuda. Y viene de una palabra griega que significa acosar a una persona con insistencia, con mucha insistencia y sin desistir. Hablar de una manera se llama clamar. Yo no sé si usted ha clamado últimamente. Yo no sé si usted se ha postrado y ha orado con todo su sentimiento, a voz audible, gritando, pidiendo misericordia. Si no lo ha hecho, yo le animo. Y él mismo nos dice que si usted clama y yo clamo, él se compromete a respondernos. ¿Y qué va a pasar cuando le responda? Él va a enseñarnos cosas ocultas, a revelarnos cosas que nosotros no sabemos ni vamos a saber si no le pedimos a él que nos las revele. Y a través de la Biblia vemos muchos ejemplos que nos enseñan. Yo tomé 4 ejemplos, vamos a leer un poquito, pero que nos enseñan que cuando alguien clama, cuando él ora con intensidad, con pasión, con todo su corazón, Dios le responde, porque la escritura que acabamos de leer, él se compromete a respondernos y a enseñarnos las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos ni sabremos. Y vamos a ir al libro de Josué. Ahí está la primera, Josué 7, del 1 al 26. Vamos a buscar nuestra Biblia. Y ahí en Josué 7, del 1 al 26, hay una historia muy conocida por todos, ¿verdad? Yo la voy a simplificar y luego leemos algunos versículos. Esa historia habla de la gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel cuando tomó Jericó. Esa ciudad, Jericó, era una ciudad muy grande, con murallas muy fuertes, amurallada y con muchos hombres de guerra. Tenía un ejército poderoso, pero Dios les dio la victoria, porque Dios estaba con ellos. Entonces, en su itinerario, la siguiente ciudad era una ciudad muy pequeña, muy pequeña. Les voy a decir un ejemplo. Yo no conozco, pero me han dicho que así es. Haga de cuenta que acababan de conquistar Estados Unidos y luego van a conquistar El Salvador. Creo que yo he escuchado que El Salvador es una nación pequeña, ¿verdad? Pero poderosa. Entonces, imagínense, acababan de conquistar esa ciudad de Jericó y entonces la siguiente ciudad era Hai, o Ahí, como usted la quiera llamar, Ai o Hai. Entonces, el ejército de Israel mandó agentes a que vieran, a que exploraran, y vieron que era pequeño, que no tenía un ejército poderoso, y decidieron mandar a 3,000 soldados.
3,000 soldados, porque dijeron, ¿para qué cansamos a los demás? Y así lo hicieron. Pero si usted ve y si usted conoce la historia, se da cuenta que los derrotaron y mataron a 36 israelitas. Y si les voy a leer, vamos a leer el versículo Josué 7:5. Y los de ahí o ahí, como usted quiera, mataron de ellos, de los israelitas, a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Imagínense, venían de ganar una gran victoria, de derrotar una gran ciudad. Imagínense como si fuera Estados Unidos. La derrotaron porque Dios estaba con ellos. Y luego fueron a una ciudad pequeña, y esa ciudad pequeña, con un ejército tan pequeño, los derrotaron, los avergonzaron, mataron a 36 de ellos y los demás los persiguieron. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hizo Josué? Y Josué hizo lo que les voy a leer en el versículo 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Imagínense qué oración, estaba clamando y le estaba diciendo, le estaba reclamando, estaba gimiendo, y al último le dice, y entonces, ¿tú qué vas a hacer con ese gran nombre? ¿Qué vas a hacer? Nos han derrotado, mira lo que ha pasado. Y me gusta tanto la respuesta que Dios le habló, porque él clamó, él le respondió. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable, ni siquiera oramos, mucho menos clamamos. Pero aquí Josué le clamó a Dios y él le respondió. Y mire la respuesta. En el versículo 10, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Fíjese lo que le dijo. ¿Por qué estás ahí clamando? Levántate, y mira lo que les dijo. Han hecho algo en contra de mí. Tienen un pecado oculto. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado y mentido y lo han guardado en sus enseres. ¿Qué estaba pasando? Josué nunca hubiera sabido que había un pecado oculto. Y si usted lee más adelante, Dios le reveló qué hiciera. Tenía que destruir el que hizo ese pecado, que se llama Can, como usted conoce la escritura, que tenía que destruir el anatema para que puedan seguir siendo vencedores. Entonces tenemos que clamar a Dios para que Él nos enseñe lo que está pasando. Yo no sé si en la vida suya, en la vida en su casa, en su iglesia, en su negocio, en cualquier lugar hay pecado oculto. Veces decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Porque veces hay pecado oculto, ¿verdad? No todas las veces, pero veces hay pecado oculto. Clame a Dios y Él le va a responder. Ese es el primer punto. Vamos al segundo punto. Vamos a 2 de Samuel. Son ejemplos que están en la Biblia y la Biblia está escrita para que nosotros aprendamos a través de esos ejemplos. En 2 de Samuel 21 hay una historia que también la conocemos mucho. Dice, la voy a leer el versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Imagínense nomás, había hambre. No 1 año, no 2 años, 3 años. David era un hombre espiritual. David conocía
Pero yo creo, hermanos, que 1 año, 2 años pensó que era algo natural, pero aquí ya eran 3 años. Y entonces él decidió consultar a Jehová, orar, clamar a Dios. Y Jehová le dijo la causa. Y, hermanos, y si usted escuchó lo que acabo de leer, de veras que nos sorprende, Dios nos sorprende. Le dijo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tienen hambre? ¿Por qué hay hambre? Y mire lo que le dijo, es por causa de Saúl. Si usted conoce la palabra o la ha leído, Saúl ya no era rey y Saúl ya estaba muerto. ¿Y por qué? ¿Qué hizo Saúl? Mató a los gabaonitas. Él mató a los gabaonitas. Por eso estaba pasando hambre. Eso que nadie lo hubiera podido saber. Por causa de Saúl estaba sufriendo todo el pueblo. Y aunque David no había hecho nada, ni el pueblo estaban sufriendo. Ahora, usted sabe quiénes eran los gabaonitas, ¿verdad? La Biblia nos los dice, quiénes eran los gabaonitas en el libro de Josué. Sabemos que los gabaonitas eran un pueblo muy astuto, que eran vecinos del pueblo de Israel. Y cuando ellos oyeron todo lo que estaba pasando, todo lo que Dios estaba haciendo a través de su pueblo, que llegaban, conquistaban ciudades, los derrotaban y mataban a todos, ellos hicieron un plan, planearon un plan, hicieron algo, un plan muy bien hecho. Ellos se vistieron con ropas andrajosas, se pusieron zapatos rotos, zapatos todos viejos, y trajeron pan duro con moho, y se presentaron delante de ellos. Y les dijeron, venimos desde muy lejos, y aquí está la prueba, se los enseñaron, queremos hacer un pacto con ustedes para que no nos maten. Imagínense qué astutos, ellos sabían, estaban escuchando las noticias, y ellos dijeron, vamos a hacer esto, y hicieron y vamos a leer lo que dice la palabra, ellos hicieron el pacto, pero vamos a leer en el versículo 14 y 15 de Josué. Dice, y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos. O sea, cuando les enseñaron la provisión, el pan y lo que traían estaba duro, estaba mohoso, estaba viejo, y les creyeron la mentira. Pero mire lo que dice, y no consultaron a Jehová, pero no le preguntaron a Dios, por eso se fueron por lo que vieron. Muchas veces nosotros nos vamos por lo que nuestros ojos ven, por lo que nos enseñan, y veces cometemos errores. Estos hombres de Israel no consultaron a Jehová. Ellos nomás vieron el pan duro, vieron que traían los zapatos viejos y dijeron, sí vienen de lejos, y hicieron un pacto con ellos. Y dice la Biblia, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, pacto concediéndoles la vida, y también lo juraron los principales de la congregación. Imagínense nomás, hicieron el pacto. Aunque los habían engañado, a los israelitas ya se había hecho el pacto. Y cuando se hace un pacto no se debe de quebrantar. Pero si volvemos a la escritura original, nos damos cuenta que Saúl los mató y los persiguió. Y Dios corona el pacto, o sea, Él lo confirma. Si usted hace un pacto, si usted dice, yo voy a hacer algo, usted lo tiene que cumplir, aún con engaños. Y ellos cuando los israelitas supieron que fueron engañados, los pusieron de aguadores y de leñadores, pero les guardaron su vida porque ya habían hecho ese pacto. Y volviendo a 2 de Samuel 21, vamos a leer, vamos a seguir leyendo la escritura con la que empezamos. Dice, David los llamó a los gabaonitas, en el versículo 2 de Samuel 21:2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? O sea, David mandó llamar a ese pueblo y le dijo, ¿qué quieren que hagamos para que ustedes estén en paz? Y mire lo que le respondieron ellos. No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro. O sea, no querían dinero, no querían oro, ni querían plata. Con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis,
haré. O sea, David les volvió a decir, lo que ustedes me digan, lo que ustedes me pidan, yo lo voy a hacer. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Imagínense nomás lo que pasó. Ellos dijeron, no queremos oro, no queremos plata. Lo que queremos es que nos entregues a 7 hijos de los hijos de Saúl y que los ahorquemos. ¿Se acuerda que antes era ojo por ojo y diente por diente? Y si usted termina de leer la escritura, al momento que ellos ahorcaron a los 7 hijos de Saúl, cesó el hambre. Y vea, hermano, qué importante es cuando nosotros hacemos un pacto, cuando nosotros decimos, lo vamos a hacer. Es bien importante. Veces cuando tenemos momentos de desesperación, de angustia, cuando estamos pasando por problemas, hacemos un pacto y le decimos, Señor, te prometo que voy a hacer esto. Y Dios lo toma en serio. Veces a nosotros se nos olvida y no lo tomamos en serio. Pero a causa de este pacto que Josué hizo con este pueblo de los Gabaonitas, había 3 años de hambre, 3 años de hambre. Ya el rey había muerto, ya no era rey, pero como quiera el pueblo padeció. Yo le animo y le pido en el amor del Señor que usted le diga al Señor, que usted clame a Dios y le diga, ¿por qué estoy pasando esto? Revélamelo. Tú dices que clame a ti, tú me vas a responder. Y yo clamo para que tú me reveles. Si algún día yo te prometí algo y no lo estoy cumpliendo, revélamelo, enséñamelo. Y Él lo va a hacer porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, hermana. Todos los ejemplos están escritos para enseñarnos a través de su palabra, que Él quiere que la leamos y que aprendamos de esto. Vamos a ver el tercer ejemplo. Y vamos a ver a Primera de Samuel 3:1. Esta historia también es muy conocida. 3:1, voy a leer nomás el 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Imagínense nomás, no había, la palabra estaba escasa y no había visión, muy poquita visión. Usted ya sabe quién es Samuel, ¿verdad? Es el hijo que Ana pidió, es pedido de Dios, Dios se lo dio, y ella hizo un pacto con Dios. Ella le dijo, si tú me das un hijo, yo nomás que él crezca, lo voy a llevar a tu casa a ministrar. Ella lo cumplió y lo llevó con el sacerdote Samuel. Y aquí no nos dice que alguien estaba clamando, pero yo creo que había gente clamando. Y si no, Dios, Él oye el gemir, oye lo que está dentro de nosotros. Y aquí está diciendo que la palabra escaseaba. Yo no sé cómo vivía el pueblo y que no había visión. Sin visión, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Sin visión, el pueblo perece. No, el pueblo no puede avanzar. El pueblo se desvía sin visión. Y aquí había poquitita visión. Yo no sé si usted en momentos de su vida, en momentos que ha estado en una iglesia, la palabra escasea, la visión escasea. Es por eso, ¿verdad? Ustedes saben quién era Elí, era el sacerdote, y él tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fitness, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué es lo que pasó, por qué estaba la palabra tan escasa y por qué había visión muy poca. Y vamos a leer ahí donde estábamos, el versículo 10 y 13. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Para esto, si usted sabe la historia, ya hemos hablado, ya Dios le había hablado una, otra y otra vez y él no sabía, no sabía escuchar la voz de Dios, pero Dios estaba hablando. Y esta vez él fue con el sacerdote Elí y él le dijo lo que estaba pasando. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñará ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho contra su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y no les ha estorbado. ¿Por qué estaba pasando eso en Israel? ¿Por qué la palabra estaba muy escasa? ¿Por qué la visión estaba escasa? Aquí Dios se lo reveló a Samuel. ¿Por qué? Porque Elí, el sacerdote, no estorbaba a sus hijos. No les decía, están haciendo mal. Y Dios, si Dios lo dice, es porque no lo hacía, ¿verdad? Entonces, yo le animo, hermanos, veces nosotros no estorbamos el pecado en nuestra casa. Sabemos, cuando no sabemos, pues tenemos que clamar a Dios, pero a veces hay pecado en nuestros hijos, en nuestros amados, en los que nos rodean, o en nuestra iglesia. Estamos estorbando el pecado, estamos diciendo, ¿estás mal? O estamos siendo como Elí. Porque mire lo que pasó aquí. Cuando veamos que la palabra escasea en nosotros, o que la palabra escasea en nuestra iglesia, o que la palabra escasea en nuestros pastores, o que no hay visión, es porque algo está pasando. Y aquí dice la escritura, es porque no estamos estorbando el pecado. El Señor se encarga de lo demás, pero nosotros debemos de decirlo, estás mal. Mira lo que dice la palabra. La palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, nosotros tenemos que decirlo en nuestra iglesia, con amor y con misericordia, y Dios se va a encargar de los demás. Pero si no decimos nada, es como que lo estamos consintiendo. Como Elí, Dios le mandó decir, tú estás consintiendo el pecado, tú no estás haciendo nada. Entonces, yo le animo en esta tarde, mi hermano y mi hermana, que usted clame a Dios, que clamemos a Dios y le digamos, ¿por qué estoy pasando esto? A veces estamos pasando por tanta cosa y creemos, es que así es el mundo, es que así tenemos que pasar porque estamos en este mundo, pero no, muchas veces no tenemos por qué pasarlo, pero tenemos que ir a Dios y clamar a Dios. Él dice que le clamemos y Él se compromete a respondernos y Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas, cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Hay de los 3 ejemplos, a mí el segundo me sorprendió bastante, porque yo me di cuenta que David, que era un hombre espiritual, que era un hombre que estaba en comunión con Dios, él no iba a saber nunca que tenía hambre. Todo el pueblo de Israel estaba con hambre por un pecado que ellos no habían cometido, porque lo cometió Saúl, y a Saúl cuando había sido rey, y ya no era rey y estaba muerto. Y así a veces nos pasa en nuestras vidas. Llegamos a los caminos del Señor, Dios nos alcanza y Él nos bendice, pero empiezan a pasar cosas en nuestra vida y Dios quiere revelarnos, pero quiere que nosotros clamemos a Él. Y hay personas que decimos, es que ya lo oré a Dios. Aquí está hablando la Escritura, clama a mí. Y clamar es apasionarse, es gritar, es decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué está pasando mi familia esto? ¿Por qué está pasando mi iglesia esta situación? Él dice, yo te voy a responder. Y dígale, yo le digo, Señor, tú dices que tú me vas a responder. Tú estás comprometido a responderme si yo clamo. Pero si yo clamo, no una oración pasiva, porque el clamor es una oración con intensidad, con pasión, con grito, que le salga de lo más profundo de su corazón. Y Él va a responder y nos va a enseñar cosas que usted y yo quizás nunca vayamos a saber si no lo hacemos. Y esta tercera de Samuel, yo creo que era muy obvio, pero el sacerdote creía que Dios estaba sordo, creía que Dios no veía. Pero estos jóvenes, cuando usted lee la palabra, si ya la leyó, hacían cosas abominables en la casa de Dios. Cosas que usted y yo ni nos imaginamos, pero ellos las hacían. Y Dios todo ve, Dios conoce todo, Dios no se le pasa nada. Él es misericordioso y lento para la ira, pero Él ve todo. Entonces, yo le animo, hermana, que a través de esta palabra, quizás no me escuche a mí, yo soy imperfecta, pero la palabra es perfecta y la palabra siempre llega a su tiempo. Entonces, clámele a Dios. Y vamos a ver el último ejemplo. Vamos al libro de Daniel. Y vamos al capítulo 10 y vamos al versículo, vamos a leer el 2 y el 4. También es una historia que la conocemos mucho, ¿verdad? Es una historia muy hermosa. Daniel 10, y voy a leer el versículo 2 hasta el 4. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Si usted se recuerda, que hacemos mucho el ayuno de Daniel, son 3 semanas que Daniel estuvo en ayuno y estuvo en oración, ¿verdad? Pidiéndole a Dios por algo, le estaba pidiendo por revelación, ¿verdad? Entonces, vamos a leer los otros versículos porque son muy importantes. Vamos a pasar y vamos a leer al versículo 10. Nomás tenga la imagen. Daniel estaba orando, no estaba comiendo, estaba clamando a Dios. Él estaba pidiéndole a Dios algo. Él estaba pidiéndole una revelación. Y mire el versículo 10 lo que dice. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Imagínense nomás qué maravillosa visión. Pero mire lo que le dijo, varón muy amado. Yo no sé si a usted le agradaría que usted esté orando y que llegue un ángel o llegue Dios mismo y le diga, varón muy amado. Y le dijo, ponte de pie porque te voy a hablar, ¿verdad? Y me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínese nomás, desde el primer día que usted dispone su corazón, pero con todo su corazón, porque Dios ve su corazón, ¿verdad? Y cuando te humillaste delante de mí, todo lo que Dios quiere, que nos humillemos, lo que estamos pasando ahorita, esta pandemia es lo que está diciendo Dios, humíllense delante de mí. Y a veces la gente no entendemos. Si se humillara a mi pueblo, entonces aquí este varón de Dios, Daniel, estaba humillado, su corazón estaba dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios y a humillarte y a entender lo que yo te quiero decir. Yo oí tus palabras, ¿verdad? Y a causa y por las palabras que tú hablaste, yo he venido. Y mire el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Daniel estaba pidiendo a Dios revelación de lo que iba a venir, ¿verdad? Pero había oposición y por eso él necesitaba estar clamando a Dios. Yo no sé si usted últimamente ha pedido a Dios que le revele por qué está pasando esto en el mundo, por qué está pasando esto en mi familia, por qué está pasando en mi iglesia, en mi casa, ¿verdad? Porque Dios se lo revela. Si usted y yo venimos con todo nuestro corazón y le clamamos, Él está comprometido a contestarnos. Y Él dijo, Él le dio una revelación. Si usted conoce la historia, que es mucho, pero yo no se la voy a leer, usted léala, usted se va a dar cuenta que le estaba diciendo lo que iba a venir en un futuro. Lo que iba a venir en un futuro, lo que iba a pasar en un futuro. Así es que si usted quiere conocer lo que va a venir, el porvenir, usted clámele a Dios y Él le va a responder. 4 cosas que les he dicho, 4 cosas, puede haber más, pero usted quédese con esta palabra porque viene directamente de Dios. Cuando me avisaron los pastores que si podía dar la palabra, yo le pedí a Dios, Señor, ¿cuál palabra? Y esta creo que es una palabra acertada. Así que aprendimos ahora que si hay pecado oculto, que si estamos pasando una situación fuerte y si hay pecado oculto, tenemos que clamar a Dios para sacarlo, ¿verdad? Sacarlo a la luz. Si hay un pacto quebrantado, si usted le ha prometido a Dios algo y se le olvidó, porque a veces se nos olvida, lo hicimos hace 10 años, hace 5 años, hace 1 año. Entonces clame a Dios y Él le va a enseñar lo oculto y vamos a tratar de cumplirlo. Lo tercero, si hemos consentido al pecado. Yo creo que en eso, veces como padres, como pastores, hemos algunas veces queriendo o veces porque no sabemos, hemos consentido al pecado. Pídale al Señor y Él le va a ayudar, Él nos va a ayudar, ¿verdad? A estorbarlo. Lo que podemos hacer es estorbarlo. Y si hay oposición, y si queremos visión, queremos saber
el porvenir, entonces nos dimos cuenta que hay oposición, que el enemigo no quiere que sepamos lo por venir para hacer guerra espiritual. Puede ser otra cosa, que estemos en un proceso también. También pasamos por situaciones fuertes por un proceso. Pero en esta tarde yo le pido que la escritura de Jeremías 33:3 sea para usted y para mí algo que podamos practicar. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te las voy a enseñar y yo te las voy a mostrar. Pero recuerde, tenemos que hacerlo. Tenemos que clamar a Dios, que nuestra oración cambie. Hay momentos de orar, una oración pasiva, estar en su presencia, saborear la dulzura del Espíritu Santo, sentirnos amados. Pero hay momentos en que tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamar a Dios con fuerza, con intensidad. Acuérdese que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración que sale de lo más profundo, ese gemir que viene de lo más adentro de nuestro corazón. Así es que quédese con esta palabra, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Únase conmigo donde está allá en su iglesia, allá en su casa. Únase conmigo y empiece a declarar, dígale, Señor, gracias por tu bendita palabra. Porque yo sé que tu palabra es verdadera, porque yo sé que a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos enseñas, tú nos amas, Padre, y tú quieres que vivamos esa vida abundante. Tú no quieres que nadie perezcamos y tú quieres que nuestro caminar sea como la luz de la aurora. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Padre. Sabemos que tú nos puedes enseñar directamente, Espíritu Santo, si nosotros clamamos a ti. Yo te pido que levantes un ejército que clame, un ejército que se apasione por ti, un ejército que diga, Señor, te necesito, enséñame lo que tengo que hacer, enséñame en qué áreas de mi vida, qué es lo que está pasando, hay pecado oculto en mí o en mis amados, enséñame si he hecho algún día, ellos o yo hemos hecho un pacto que se ha quebrantado. Enséñame, Señor, si no he estorbado al pecado, a mis amados, a mi esposo, a mis hijos, en mi iglesia, lo que está a mi alcance. Y enséñame, Padre, que tú quieres revelarme el futuro. A ti te gusta, a ti te agrada que tus hijos estemos preparados. Y que hay momentos que tenemos que hacer esa guerra espiritual. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y yo te doy las gracias, porque sé que tu palabra no va a regresar a ti vacía, sino que va a hacer lo que dice que hará. Y yo cubro esta palabra con tu sangre preciosa. Y ahora yo te pido, Padre, que la iglesia, casa de oración y la iglesia en el mundo nos levantemos a orar. Tus siervos, los pastores, el pastor Tony, la pastora Liz, están clamando, están pidiendo que nosotros nos unamos a orar en las madrugadas, Padre. Levanta, Señor, levanta toda la iglesia, levántanos, Padre, que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de estar orando, de estar unidos orando, gimiendo, Padre, porque los tiempos son malos, Padre, y porque tú vienes por una iglesia, porque tú vienes por tu novia, una iglesia pura y sin mancha, Padre. Yo te pido que levantes niños, levantes jóvenes, levantes adultos y ancianos, Padre, porque tú no haces acepción de personas, que no estemos acomodados, Señor, sino que sea el tiempo de despertarnos y levantarnos, Padre. No te pido, Padre, que tú trates con cada miembro de Iglesia Casa de Oración y con todos tus hijos que tienes en este mundo, Padre, para que nos unamos a orar, a clamar, a gemir, porque las almas se están perdiendo, Padre. Gente se está muriendo, hay violencia por todas partes, Padre. Hay esa pandemia, Señor, hay tanta cosa que está pasando, pero tu pueblo estamos dormidos. Levántanos, Padre, te lo pido en esta noche, levántanos, Señor, que nos olvidemos de nosotros mismos, que menguemos, Padre, para que tú seas glorificado. El mundo está esperando ver un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero lo quieren ver a través de cada uno de nosotros. Yo te pido que nos demos cuenta de la magnitud del tesoro que has puesto en nosotros, que cada uno de nosotros tenemos el poder para representarte, que somos tus embajadores, que tú, Señor, nos capacitaste a cada uno para hacer luz en medio de las tinieblas, para que la gente nos vea y quiera tener lo que tenemos, que es a ti, para que le enseñemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros.
Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a mis pastores, los fortalezcas, Señor. Te doy las gracias porque yo declaro que ellos son uno en ti, que ellos saben, Padre, que te pertenecen, Señor, que tú pusiste a cada uno en un lugar especial, Señor. Yo declaro que tú les das esa sabiduría que ellos están pidiendo, Padre. Yo declaro, Señor, que esa unidad, Señor, que ellos están gimiendo, se manifiesta en sus vidas, porque tú, Espíritu Santo, moras en ellos, y porque tú, mi Jesús, por medio de ti somos uno, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, y yo te pido que les des paz, que en medio de las situaciones personales que ellos tienen, en medio de todas las situaciones de nuestra iglesia, ellos tengan esa paz, porque tú, mi Jesús, obtuviste esa paz para ellos. Tú pagaste el precio, llevaste el castigo de la paz de ellos. Yo los bendigo, Señor, y yo te pido que les des fuerzas cuando ya no tengas ninguna. Yo te pido que unidos te busquen, que unidos, Señor, preparen el manjar, las palabras que tienes para nosotros. Y te doy las gracias, Padre, porque yo creo tu palabra, porque yo creo que tú los escogiste, ellos no se escogieron solos. Y lo que tú escoges, Señor, tú lo capacitas, Padre, capacítalos de una manera sobrenatural, que cuando el pastor de esa palabra y cuando la pastora de esa palabra, confírmala con milagros, con señales y prodigios, Padre. Bendigo, Señor, a sus hijos, bendigo su familia, bendigo su ministerio, Señor, y bendigo su negocio, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé que cuando nosotros oramos, gimiendo, clamando, tú nos escuchas. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.